horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Nuestro equipo de asesores está formado por un grupo de profesionales de diversas carreras, tales como abogados, administradores, contadores, psicólogos, todos enteramente capacitados y actualizados en este amplio campo. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Nuestro equipo de asesores está formado por un grupo de profesionales de diversas carreras, tales como abogados, administradores, contadores, psicólogos, todos enteramente capacitados y actualizados en este amplio campo. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Nuestro equipo de asesores está formado por un grupo de profesionales de diversas carreras, tales como abogados, administradores, contadores, psicólogos, todos enteramente capacitados y actualizados en este amplio campo. No te pierdas cada viernes a las 8 de la mañana nuestro programa El Desahógate en el live de Instagram de Radio Voz PH. Ven y vive una experiencia singular con historias y anécdotas del mundo de la propiedad horizontal en Radio Voz PH. También nos puedes escuchar a través de nuestra emisora aliada Radio Frecuencia Amiga de Chiriquí. Compartes tu vivencia y únete a esta familia radial. Estamos ansiosos por tenerte con nosotros. No te pierdas cada viernes a las 8 de la mañana nuestro programa El Desahógate en el live de Instagram de Radio Voz PH. Ven y vive una experiencia singular con historias y anécdotas del mundo de la propiedad horizontal en Radio Voz PH. También nos puedes escuchar a través de nuestra emisora aliada Radio Frecuencia Amiga de Chiriquí. Compartes tu vivencia y únete a esta familia radial. Estamos ansiosos por tenerte con nosotros. No te pierdas cada viernes a las 8 de la mañana nuestro programa El Desahógate en el live de Instagram de Radio Voz PH. Ven y vive una experiencia singular con historias y anécdotas del mundo de la propiedad horizontal en Radio Voz PH. También nos puedes escuchar a través de nuestra emisora aliada Radio Frecuencia Amiga de Chiriquí. Compartes tu vivencia y únete a esta familia radial. Estamos ansiosos por tenerte con nosotros.
No te pierdas cada viernes a las 8 de la mañana nuestro programa El Desahógate en el live de Instagram de Radio Voz PH. Ven y vive una experiencia singular con historias y anécdotas del mundo de la propiedad horizontal en Radio Voz PH. También nos puedes escuchar a través de nuestra emisora aliada Radio Frecuencia Amiga de Chiriquí. Compartes tu vivencia y únete a esta familia radial. Estamos ansiosos por tenerte con nosotros. No te pierdas cada viernes a las 8 de la mañana nuestro programa El Desahógate en el live de Instagram de Radio Voz PH. Ven y vive una experiencia singular con historias y anécdotas del mundo de la propiedad horizontal en Radio Voz PH. También nos puedes escuchar a través de nuestra emisora aliada Radio Frecuencia Amiga de Chiriquí. Compartes tu vivencia y únete a esta familia radial. Estamos ansiosos por tenerte con nosotros. No te pierdas cada viernes a las 8 de la mañana nuestro programa El Desahógate en el live de Instagram de Radio Voz PH. Ven y vive una experiencia singular con historias y anécdotas del mundo de la propiedad horizontal en Radio Voz PH. También nos puedes escuchar a través de nuestra emisora aliada Radio Frecuencia Amiga de Chiriquí. Compartes tu vivencia y únete a esta familia radial. Estamos ansiosos por tenerte con nosotros. No te pierdas cada viernes a las 8 de la mañana nuestro programa El Desahógate en el live de Instagram de Radio Voz PH. Ven y vive una experiencia singular con historias y anécdotas del mundo de la propiedad horizontal en Radio Voz PH. También nos puedes escuchar a través de nuestra emisora aliada Radio Frecuencia Amiga de Chiriquí. Compartes tu vivencia y únete a esta familia radial. Estamos ansiosos por tenerte con nosotros. No te pierdas cada viernes a las 8 de la mañana nuestro programa El Desahógate en el live de Instagram de Radio Voz PH. Ven y vive una experiencia singular con historias y anécdotas del mundo de la propiedad horizontal en Radio Voz PH. También nos puedes escuchar a través de nuestra emisora aliada Radio Frecuencia Amiga de Chiriquí. Compartes tu vivencia y únete a esta familia radial. Estamos ansiosos por tenerte con nosotros. No te pierdas. Buenos días, queridos amigos, radioescuchas y seguidores. ¿Conocen ustedes las consecuencias de no mantener su cuota de gasto común al día y sus obligaciones financieras? Hoy aquí en el Desahógate te lo contamos. Queridos amigos, radioescuchas y seguidores. Importante agradecer primero a Dios por esta oportunidad que nos regala de estar el día de hoy, porque el día de mañana no es prometido para nadie. Pero agradecemos por esta oportunidad para hacer las cosas bien, para hacer todo bien, como si fuera para los hombres, pero viendo a cada uno de ellos el rostro de Jesucristo. También agradecer a la gerencia de Radio Voz PH por este espacio informativo y educativo que nos permite poder compartir con ustedes e intercambiar experiencias. Y el día de hoy, para este importante tema, tenemos aquí a la licenciada Jayira de Gracia, que nos acompaña, y también a mi colega Priscila Cuban, porque es un tema de esos
que no se nos puede escapar nada. Quizás hasta podamos sacar de él una segunda parte. Recordarles a todos ustedes que nuestros amigos del DPH próximamente, el 25 de julio, Priscila y Jaira, yo me imagino que ustedes están inscritas, ¿no? Van a tener su Networking Cocktail Day el 25 de julio en espacio de 8 de la mañana a 7 de la noche en el JW Marriott. Imagínense que allí van a unir todos los rubros que componen la propiedad horizontal, administradores, promotores y todos aquellos que ofrecen servicios. Para poder hacer su preregistro, a ustedes que nos escuchan, pueden hacerlo al 6203-3793. 6203-3793. No se lo pierdan. Así que, muchachas, hoy tenemos este tema, este polémico tema, porque realmente es un tema polémico. Solamente un artículo de la ley 284 del 14 de febrero del 2022 crea tanto conflicto dentro de la propiedad horizontal. Así que les doy la bienvenida y a ustedes la palabra. Muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Iba a aclarar algo. Yo intenté inscribirme al cóctel, pero como soy abogada me consideran como... yo no administro, actualmente no administro y me consideran es como posible patrocinador o proveedor. Claro. Pero como yo creo que lo dije en otra vez que me entrevistaron, que estuve aquí hablando con ustedes, que yo dije que no, que va, yo no puedo pagar más patrocinio, publicidad, porque me van a echar de la oficina. Es que eso es, bueno, ahí vamos a ver cómo le contactamos con nuestros amigos. Sí, hágame el lobby ahí para ir así como ustedes. Licenciada Cuban, gracias por acompañarnos en el set de hoy del... Buenos días a todos. Estoy secuestrada aquí en el Desahógate. Yo creo que usted tiene buenas aportaciones en este tema de hoy del Desahógate y poder compartir nuestra experiencia. Creo que también nuestra señora directora, nuestra señora productora más bien, ella tiene también alguna experiencia que compartirnos debido a que ciertamente es tan pequeño este número que desata un caos dentro de la propiedad horizontal cuando usted empieza a poner el orden para que las cosas funcionen debidamente. Y por aquí me voy. Pero antes de que sigas, yo quiero hacer un comercial. Enviar un caluroso saludo de cumpleaños a nuestro compañero, colega y amigo querido, José Mella, que hoy ajusta un año más de vida en familia y que ajusta 10 años de estar cumpliendo años aquí en Panamá. Oh, cumpleaños feliz para el licenciado José Mella, que también ha participado con nosotros en este espacio del Desahógate. Dios te bendiga, te conceda mucha salud y muchas bendiciones, discernimiento para guiar a tu familia. Así que, muchachas, entremos en materia con el artículo de la ley número 28, que es el que enumera estas restricciones. Licenciada, a ver, licenciada, yo pasé por la experiencia tan deprimente de aplicar lo que la ley permite, porque la ley permite, mas no obliga, así es, ¿no? La ley permite... Exacto, el verbo rector es podrá. Podrá, pero este podrá debió ser debe. ¿Por qué debemos? Porque como nosotros respaldamos o podemos obligar a este propietario que debe tener su cuota de gasto común al día, igual que los demás que pagan por anticipado y pagan al día, valga la redundancia. Entonces, de esta manera, cuando la ley nos dice o nos permite, entre comillas, una condición, ¿verdad? Estos propietarios o la entidad gubernamental que tiene que ver con esta condición hace un razonamiento quizás no lógico porque
no obliga o no permite la obligatoriedad para ese propietario, aunque la ley lo establece también, a que si tú no pagas, yo debo cortarte los servicios y no puedes hacer usufructo de las amenidades, por lo menos el uso del gimnasio, entre otras cosas. Priscila y Jayera. Sí, bueno, la norma establece ciertas restricciones y ciertas medidas de retorsión, por así decirlo. Entre eso es un recargo de hasta el 20%, que llamando que la Asamblea es soberana podría ser más del 20%. Yo nunca he visto un pH más del 20%, al menos que sea un pH que la cuota de mantenimiento es de que $50. Y lo que hacen es que le ponen la misma multa equivalente a una cuota completa, porque es irrisoria la cuota, son pH viejos, y están a veces en sus reglamentos, porque eso desde ahora hay reglamentos viejos que los tienen, solo que ponían un monto específico. Suspender los servicios. Aquí hay un dilema con respecto, por lo menos, siempre me hacen la misma observación, la de los portones eléctricos. Bien, cierto, la norma hizo más adelante como una aclaración de que se le da permitir acceso al propietario de unidad inmobiliaria por medio de las entradas de visitas, pero no determinó si eran visitas caminando o visita vehicular. Eso debieron aclararlo. Eso se debió haber aclarado. Es que ahí tengo algo que decir. Tú no puedes impedirle, y eso es algo que tienen que tener muy claro todos los administradores. Y después quiero también que abordemos el tema de la diferencia entre un PH y un residencial. Pero por el momento decir, tú no puedes impedirle a un propietario acceder a su propiedad privada. Hablemos de la casa, hablemos del estacionamiento. No puedes prohibírselo. O sea, la persona tiene que poder ingresar, y sí se tomó en cuenta, porque cuando se discutió ese pedazo de la ley, específicamente se habló de que tú no podías restringirle el acceso al propietario a su vivienda en su carro. Ahora, si llegaba una visita, entonces ya era otra cosa, porque no le estaba restringiendo. Él podía ir a buscar a su visita a la entrada y llevarla, pero no era obligatorio permitir la entrada de la visita al inmueble, porque precisamente esta persona no está pagando su cuota. Por eso en uno de los numerales especifica en qué casos sí se va a permitir la entrada. En caso de vehículos de emergencia, en caso de... Entonces se hace una lista. Mira, esta gente, si se necesita, si son ancianos, por ejemplo, y quiero aclarar que la ley dice podrá, y lo dice de manera correcta, lo dice podrá porque todas las circunstancias de los morosos no son las mismas. Tú puedes tener una persona que toda su vida pagó su cuota de gastos comunes a tiempo, inclusive hasta adelantada, y llega un momento dado donde esa persona quizás pueda tener un problema, donde pierde su trabajo, donde se enferma de un cáncer, donde tiene una situación especial. Entonces, si tú pones deberá, obligas a la junta directiva a tomar medidas de retorsión inmediata a partir de los 2 meses, que quizás puedan perjudicar a una persona que realmente no es que sea de mala fe que está dejando de pagar, porque hay gente sinvergüenza y hay gente que pasa por algún problema. O hay administraciones que te obligan a deber. Yo tengo un caso de una clienta que cambiaron la cuenta de pago de banco y no le han querido decir, tiene 5 años intentando pagar y no ha podido pagar. Pero eso es incomprensible. Va en contra de todo. Entonces, tú no puedes venir a poner un proceso ejecutivo que debes mora si tú no me has dado la cuenta para pagar. Totalmente, totalmente. Entonces lo perdió, el proceso ejecutivo lo acaba de perder el PH. Por imagínate. eso, una de las cosas que... Entonces, una cosa importante es con el tema de la diferencia de podrá y la diferencia con la multa que se pone por inasistencia a la reunión de asamblea, que la ley la establece. Exacto. Y ahí tú no puedes obviarla, es obligatoria. Si la persona no va, tienes que aplicar una multa de por lo menos el 20% y la asamblea puede decidir más. En cambio, en el tema del recargo, sí dice hasta el 20%, o sea que realmente ningún PH debería de volverse loco y poner una multa más alta, porque la ley ya establece que debe ser hasta el 20%. Hasta el 20%. De acuerdo con eso. Ajá. Yo hacía la referencia, licenciada, porque en efecto, sí, es dependiendo de la condición de la persona
dependiendo de la condición de la persona que deba en su momento. Porque imagínate. Y las condiciones, ojo, Sí, y que, sí, y que tenga las certificaciones, porque me ha pasado, no, aquí yo tengo un problema, que me tengo, óigame, pero mándeme la certificación médica. Yo no soy idóneo, y que no, te mando un examen, señor. Nosotros no somos idóneos para leer exámenes. sí, definitivamente. Y fuera de eso también está el tema de que, por ejemplo, hay un propietario que siempre ha sido irresponsable de pagar su cuota de gasto común en la fecha que corresponde, porque en algunas ocasiones también se agarran de que no, el reglamento establece que son los primeros 5, 10 días para eso. Ajá, son los primeros 5 días. No, pero es que como no dicen calendarios, entonces yo voy a pagar dentro de los primeros 5 días hábiles. Pero la palabra primeros establece que son calendarios. Exacto. Sí, cuando tú hablas de primeros, la palabra primeros, ahí se hablan calendario, no se hablan hábiles. A razón de que se dice hasta el 5 días, o a veces que yo vi un reglamento que no decía primeros. Y ahí, si no dice primeros, te tienes que ir a los días hábiles. De acuerdo, porque Bueno, no pero te ahora, estoy especificando, pero la norma cambió y el espíritu de la norma dice que todos los plazos en la ley de PH son Son calendarios. Son calendarios. Ningún plazo es bueno, hábil, entonces ninguno. todo el mundo Ojo, debe saber. ojo, estamos hablando de que los artículos dicen que siempre hablan de calendario, pero la norma no especifica que cuando hablemos ahí sean calendarios o no. Ah, no, Y ahí te tienes que ir a la supletoria. cuando se habló de esto, o sea, yo te digo por el espíritu de la ley. Sí, yo me acuerdo en la reunión que lo pensamos así, pero se nos olvidó ponerlo así. Bueno, la verdad es que todos los plazos para mí son calendarios. Cuando te dicen los primeros 15 días, son los primeros 15 días calendarios. Ayer Primero estaba yo, 5, querida. mira, hay este señor que siempre paga la anualidad, él siempre paga adelantado, y este señor, un año, hubo un momento en que una de mis asistentes tuvo una emergencia, y entonces ella estuvo de licencia por meses, y una situación familiar. Y ella los tiene malcriados porque ella agarra en diciembre y comienza a mandarle a todos el mensaje, acuérdese de la anualidad, que no sé qué y no sé cuánto y es tanto, y ella como que los empuja a pagar el año, porque ellos reciben un beneficio de un 10% de descuento si pagan el año por adelantado. Bueno, el señor ese año se le chispoteó, dejó de pagar. Entonces, él muy enojado porque nadie le había recordado esa cosa, él comenzó a pagar mensualmente. Pero a todo esto, nosotros tenemos una morosidad que da risa, porque una morosidad muy pequeñita. Y son casos muy, muy específicos. Una sucesión, un señor que también, bueno, pobrecito, y este otro señor. Entonces él agarra y dice que yo estaba sintiéndome muy mal. Yo dije que ahora este señor, pobrecito, mira, a lo mejor lo que ha sido es que es recargo sobre recargo, que ha ido, porque como se aplica la cuota más antigua, vas entonces generando unos recargos posterior a eso. Bueno, la cosa es que ayer ya yo estaba decidida, yo voy a invitar a este señor que vayamos al juez de paz, para que el señor y yo podamos ir allá y que sea el juez de paz el que ordene, porque yo no puedo hacer nada ni la junta directiva. Pero cuando fuimos a analizar la cuenta del señor con contabilidad, porque yo estaba sintiéndome pesado con eso, resulta ser que el señor estaba pagando en la fecha que le daba la gana y por eso era que tenía los recargos y por eso es que tiene acumulada la deuda. Porque en vez de pagar, tienen hasta el 15 del mes para pagar. Ah, no, él paga el 18, el 20, el 22, el 23. Entonces se me quitó el remordimiento de una vez. Entonces ya tiene que pagar. Otra medida. No, eso es ya le mandé a decir, si el día 16 usted no ha llegado a un arreglo de pago o no ha pagado su cuenta, ese día se le van a cortar los servicios al inquilino, imagínate, del elevador, de la huella, de todo, entonces va a tener una incomodidad. A eso vamos para allá. Cuando usted restringe o pone o aplica las medidas de restricción en este caso, somos malos administradores, nos querellan, nos llevan al juez de paz. Yo ayer cuando miraba tu programa, Priscila, que estaba muy interesante con el licenciado Soderland y con el licenciado Chen. Está llorando tras bastidores. Me debes la venida aquí al Desahógate. Está criticándome porque yo nomás venía un ratito y dice que yo me vine a quedar aquí. Está mandando mensajes de odio en el WhatsApp.
Entonces, yo veía tu programa y decía de alguna manera, que también sé que muchos administradores lo vivimos, ¿cómo es posible que si tú cumples con el deber ser de lo que la ley permite para recuperar el dinero de la propiedad horizontal, te lleven, te querellen? Porque ese propietario no tiene la razón, no tiene la razón. Y el juez de paz, que le compete hasta $1,000, ese juez de paz ha salido a buscarme como si yo fuera un delincuente porque sencillamente apliqué las medidas de retorsión que permite la ley. Entonces, así como mis colegas que están escuchándonos esta mañana, yo quiero saber, ¿se podrá restringir el uso de entrada por control remoto o facilidades tecnológicas al propietario de la unidad inmobiliaria morosa y a sus dependientes? Sin embargo, se deberá permitir el acceso del propietario de la unidad inmobiliaria por medio de la entrada de visitantes. Fíjate que ellos aquí accesan deliberadamente y el juez de paz les emitió un resuelto que dice que hay que devolverle todos sus accesos. Hay quienes te quieren pegar, golpear literalmente. Y es una de las experiencias que yo desastrosamente he vivido, aparte de todas las persecuciones que he tenido, que realmente no es mi desahogate, porque mi desahogate yo lo tuve hace un año cuando empezamos este programa. Pero es parte de la situación. Y depende de cómo lo planteen, porque una cosa es que tú tengas un seguridad 24/7 o un conserje 24/7 que pueda abrir la puerta en caso de que restrinjas o no le des el acceso con los pines o QR de la hora que está usando el Panapaz, perdón, en los casos de los vehículos. Y a que tú no tengas un conserje 24 horas y digas que, por cierto, acabo de tener un fallo diciéndome que la propietaria, que el conserje le tiene que abrir, pero ese conserje nada más trabaja 8 horas al día. ¿Cómo va a entrar en la noche? Yo Claro. tengo que llevar no, el Tribunal Superior, digo, no fue el juez de paz, porque el juez de paz falló en derecho, fue los de arriba. Ahora yo estoy analizando para meter un amparo, porque me estás prohibiendo la entrada a la propiedad privada de una persona que tiene una discapacidad. Claro. No es que ni aunque donde ella no ha pagado, no porque no quiere, sino porque no lo han dejado pagar, porque ni siquiera en el juez de paz quisieron dar el número de cuenta. Es que ni aunque no tuviera la discapacidad, no puedes prohibirle a una persona acceder a su propiedad privada. Eso es un principio constitucional y eso es lo que la gente tiene que entender. Nada en los reglamentos de copropiedad, nada en la ley de PH puede ir en contra de la Constitución Nacional y las leyes de la República. Ningún acuerdo que se pacte contrario a la ley va a ser válido. Entonces usted no puede agarrar y poner en reglamento medidas de retorsión que vayan en contra de los derechos constitucionales de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Aparte de esto, entonces están los tratados y están los temas de derechos humanos. Y ahí es donde entonces entra el MIBIOT a agarrarse de eso para decir, bueno, tú no puedes hacer esto o lo otro. Yo aprendí del caso de Alba y en las volantes que yo hago de actualización de datos, yo le pido a la persona que llene si es anciano, si tiene alguna discapacidad, si tiene, o sea, cualquier situación, ponga sí o no, es adulto mayor sí o no, tiene alguna discapacidad sí o no, porque eso es como un estudio social. Antes de tú hacer ningún tipo de restricción, tienes que hacer como un estudio social de la persona para no afectarla. Entonces, por ejemplo, si yo voy a suspender los servicios del elevador a una persona, y el edificio, es lo que dice la dirección de PH, el edificio tiene 34 pisos y la persona vive en el piso 34 y es una señora anciana, ya de cajón ya tú sabes que no le puedes cortar el servicio, porque es una persona que es un adulto mayor y no le puedes cortar el servicio. Si es una persona que está en silla de ruedas, ¿cómo le vas a cortar el servicio? Entonces, tienes que usar un poquito de sentido común. Ya llega un momento en que lo único que te queda... En otro caso... Venga. Yo tuve otro caso al revés. Yo era el edificio, la señora decía que ella tiene unos problemas de incapacidad y que no sé qué, que la tenían que operar. Y lo que nos mandó fue un examen médico. Yo, señora, si usted tiene un tipo de discapacidad, usted tiene que traerme la certificación de Senado. Porque ella decía que era una incapacidad a largo plazo. Si fuese a largo plazo, y me trae una certificación de su médico. ¿Qué ella hizo? No llevó al juez de paz. Cuando yo le explico a la juez, ella lo que
yo vinimos a ver la certificación. Este día la audiencia, la juez le dijo, entonces, ¿por qué usted no entregó esa certificación primero a ellos? Se lo dijo. Mira, Jaira, lo Porque que te estaba comentando hace un rato, aquí en el numeral dice, se podrá restringir el acceso vehicular de visitas y proveedores no esenciales o urgentes. Deberá ser permitido el paso hasta la unidad inmobiliaria amorosa de ambulancias, vehículos de emergencia, autoridades, proveedores de medicamentos o de alimentación cuando se trate de personas en estado de vulnerabilidad. Entonces acá dice, se podrá restringir el uso de la entrada por control remoto, facilidades tecnológicas al propietario de la unidad inmobiliaria amorosa y a sus dependientes. Sin embargo, se deberá permitir el acceso del propietario de la unidad inmobiliaria por medio de la entrada de visita. Entonces, yo quería preguntarte una cosa. En el caso de tu cliente, ¿cómo hacen las personas para que la visita entre si, por ejemplo, el no, consejo... eso tiene, en la noche tú tienes que abrirlo. Él es en el día. El consejo te abre de día. Pero, por Pero en ejemplo, la noche, esta persona que tiene el Panapaz restringido, ¿quién le abre entonces en el horario de la noche? nadie. Entonces, Y yo no sé cómo... Esta es la preocupación. Voy para allá. Exacto. Esa es la preocupación. Miren, por ejemplo, en mi caso muy particular, de los morosos, nosotros tenemos dos sistemas de acceso, literal. En el Panapaz, obviamente, es el de acceso al estacionamiento y el que es de acceso con huella o datos biométricos aquí. ¿Qué nosotros hicimos? Nosotros, como son personas que son mayores, aquí hay vigilancia 24 horas, obviamente. Entonces, como hay vigilancia 24 horas, lo que hicimos fue que en un momento dado los agentes le aperturaran a estos propietarios. Nosotros tenemos tarjetas de visitante para los pisos. Bueno, los vigilantes utilizaban esta tarjeta para abrirle a las personas, pero los propietarios sí mantienen su huella para el área, ellos tienen acceso directamente a sus estacionamientos. Entonces, lo que se le restringió inicialmente fue el acceso a los estacionamientos como tal, porque tienen que bajar por la entrada principal del lobby y dar la vuelta y subir por los estacionamientos, que dicho sea de paso también es peligroso. ¿Por qué razón? Porque es el paso de vehículos, de alguna manera. Entonces, este es algo que se debe también considerar en un momento dado inmediato. Estas personas son personas mayores, pero no dan su brazo a torcer, ni han querido, a pesar de la insistencia de la administración y de la junta directiva, llegar a un acuerdo correspondiente para poder hacer el pago de este dinero que ellos adeudan. Claro, también el PH tiene otras medidas que, ojo, la ley de PH habla de se podrá hacer procesos ejecutivos. Yo no soy amante de ir primero a un proceso ejecutivo, porque aquí los procesos de ejecutivo no tienen nada. Tú puedes demorarte hasta 5 años en un proceso ejecutivo. Totalmente. Pero, Jaira, yo aprendí aprendí algo de una... ¿Te acuerdas de Tibaire, que ella hace coros blandos, le llama ella? Y lo que hay que aprender es que cuando tú ves que la persona empieza el primer mes a tener, se te salta un mes, porque uno siempre es como buenecito y es que, ay, se saltó un mes. Pero cuando ya tú ves que va por el segundo mes, tú tienes que empezar a apretar la tuerca, porque por lo menos en los PH que tienen cuotas de gastos comunes que no son onerosas, porque a veces tú dices que, bueno, en la primera cuota, pero hay PH que pagan más de $1,000 de cuota de gastos comunes y ahí no Sí, puedes sí, hacer. pagan lo que yo no pago, ni mi hipoteca pago eso. Exacto, entonces la cuota de gastos comunes es una hipoteca, entonces ya no tienes la oportunidad de ir a un juez de paz. Entonces ahí sí tienes que esperar que pasen como 5 meses para entonces buscar un abogado que le Ojo, cobre. yo no soy amante de ir a procesos ejecutivos jueces de paz, me ha pasado muy mal en jueces de paz, porque no quieren hacer los embargos, no quieren mandarte los oficios, no quieren hacerlo porque no se sabe el proceso ejecutivo y vienen y que quieren hacerte una audiencia. Yo, señor, esto es un proceso ejecutivo, aquí no hay audiencia. Exacto, entonces exactamente, entonces ahí viene, pero lo que uno necesita es buscar la acción rápida. Tú puedes buscar mediación, o sea, porque a veces es la gente que se pone como este señor, él está terco que él no va a pagar y está pagando cuando él le place, entonces que cuando a él le quiten los recargos, él va a pagar, si lo que tú debes son los recargos, o sea, al final, ¿qué hacemos con esto? Entonces la gente se pone turca y no se da cuenta que se meten entonces en un problema más grande, porque ¿qué dice la norma? Que todos los gastos en que yo incurra para el cobro de esas cuotas lo tiene que pagar él.
si yo tengo que pagarle a un abogado para que incluyendo los horarios. Exacto, todo, exactamente los honorarios Y aparte de las costas, porque las costas son una cosa, todo. ¿verdad? Exacto, entonces Los todo horarios eso son lo tiene que otras. pagar. Y mira que en el caso mío, por ejemplo, yo tuve un caso, el caso famoso ese que yo siempre hablo, que fue una de las cosas más horribles que me pasó en la vida del Babulita del mundo, amén. Ojalá que no te vuelva a pasar. No, y ojalá que no me vuelva a pasar, pero es que eso no me puede volver, no me puede volver a pasar más nunca, te lo juro, porque era una cosa tan de película que no, que era increíble. Entonces, este grupo de maleantes se estaban peleando unos apartamentos. Yo creo que no voy a decir ni nombres de quiénes son. Entonces, esta alma oscura, que Dios la tenga donde la quiera tener en estos momentos, creo que se la llevó el COVID, no sé. La cosa es que esta alma muy oscura, que era la que me perseguía, me puso procesos por todos lados allí. Era la técnica, es más, lo tengo grabado en una entrevista donde él decía que los maleantes, él decía así, los maleantes, terminaban de casos para que tú te volvieras loco, te ponían por todos lados, te abrían un caso, ¿no? Ese señor, yo no sé, nada más me faltó a ponerme algo como un macumbero, porque si es que no lo hizo, probablemente, porque yo tenía casos por todos lados, inclusive que nunca fui notificada. Y que me enteré porque había un pasante que me dijo que, oiga, Licen, allá la tienen a Soriano, no sé dónde. Y que bueno, el asunto es que todos se lo negaron. Y en ese caso donde él me acusó de extorsión por cobrarle la cuota de gastos comunes, contrataron los servicios de un ex magistrado muy famoso. O sea, en ese tiempo él no era magistrado, fue magistrado después. Y los honorarios del magistrado eran $5,000. En aquellos tiempos, $5,000, $5,000. La cosa es que cuando se terminó todo, adivinen quién terminó pagando los $5,000 por el caso de extorsión. Todo lo tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque era con referencia al cobro de las cuotas de gastos comunes y todos los gastos en que se incurra por el cobro de la cuota de gastos comunes tiene que pagarlo el moroso. Así que al final terminaron pagando el chorro de plata y salí yo airosa, pero el sufrimiento que me hizo pasar, porque la verdad es que eso no nos escapamos. es increíble en la medida de que la gente desconoce el sufrimiento que padece un administrador de propiedad horizontal ante todas estas situaciones. Pues uno es impotente, porque yo soy como quien dice, la persona que está en el medio como administrador. Arriba mío hay una asamblea y hay una junta directiva que está exigiendo que se haga el cobro. Y yo estoy ahí siguiendo instrucciones, haciendo lo que se tiene que hacer. Y al final, ¿a quién enfilan los caballos, los propietarios, en su odio? Al administrador. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo es que cuando, con toda la afectación que ha sufrido Agua, y yo hago la pregunta clave, si Agua no estuviera en ese puesto y estuviera yo, ¿qué cambiaría? Si no estuviera Agua, no estuviera yo y fuera Kenia, ¿qué cambiaría? Nada. Al final, la deuda existe, la junta directiva está obligada, está facultada para cobrar. La asamblea quiere que cobren, porque no es que los vecinos no quieren que cobren. Yo no sé cómo esa gente entra a ese PH y la gente no le escupe la cara cada vez que lo ven. Entonces, ¿qué cambiaría si cambian algo? Nada, nada, porque al final el cobro se tiene que dar. Y los demás vecinos están ahí calladitos viendo la cosa, quizás los saludan en el pasillo, pero al final están mentándole la madre porque están pensando que todo el mundo está pagando su cuota extraordinaria y este señor lo único que hace es causar problemas al PH y no está pagando sus cuotas. O sea, yo creo que también la comunidad debería ser un poco más solidaria. Y cuando tú sabes que alguien está amoroso, hey, ponle la cara de palo, saluda a lo feo, hazlo sentir incómodo, que sepa que la comunidad lo rechaza. Bueno, no, aquí no le hablan y él no le habla a nadie. Pero el otro sí es cara dura, porque el otro te dice, buenos días, Dios te bendiga. Entonces, cuando la gente escucha eso, la gente me llama y me dice, ¿cuándo le van a cobrar a ese ciudadano que está abusando y todavía exige? Esa administradora está mancomunada con él porque todos los días tú lo ves dándose los buenos días en el pasillo y adorándose y queriendo. Si estás tú que te lleva el diablo. Buenos días, nada más. A mí es así, ¿ves? A ti no te saluda buenos días. No te buenos días. Tengo algunos comentarios en el chat que quería compartir con ustedes. Sofilía nos pregunta, si no hay entrada de visitantes o secundaria en el PH, la única vía de acceso es la puerta principal y se bloquea el acceso tecnológico, ¿cómo se hace eso en esos casos? Era lo que comentábamos hace un momento. No lo puedes restringir, a menos que tengas un conserje, un seguridad 24/7 que le pueda abrir a la persona, le tienes que dar acceso. No se puede restringir.
También la licenciada Kenia nos preguntaba cómo hacen en los accesos que tienen una sola entrada. Bueno, la misma consulta que nos realizaba Sofía. Y miren, por lo menos yo les puedo decir que... Sentido común, sentido común. Lo que priva en todo este sentido común, no se puede impedir la entrada a la persona a su vivienda, propiedad privada, incluyendo el bien anejo que es el estacionamiento. Correctamente. Sí, es que... Al menos que hay PH que no tienen descritos los estacionamientos como bienes anejos. Ah, bueno. Fue con el uso exclusivo. Uso exclusivo por unidad, pero los estacionamientos son del PH. Sí, pero no haga esa maldad, porque la verdad es que al final, ¿quiénes son los que se entran a puñetes? Son los seguridad y la... Pero haciendo esa aclaración, si es bien anejo, sí, si no... No, pero no haga esa maldad. Tienen unos PH de que no tienen nombrado, que lo bueno, que puso exacto. Que puso el promotor era que tiene el derecho al uso de un estacionamiento del área exclusiva para propietario. Eso sí es difícil hacérselo entender a las personas. Yo la vez pasada un señor arrebatado. Ese es mi estacionamiento. Yo, señor, porque no voy a decir, el señor, ese es el estacionamiento que usted tiene asignado. ¿Para qué fue eso? Ese hombre le quería dar un infarto. Pero el asunto es que no comprenden de que si en algún momento dado hay un revolcón y la asamblea decide que va a cambiar el orden de esos estacionamientos de uso exclusivo, perfectamente lo puede hacer, claro que sí. Ese es mi estacionamiento, cuando yo compré aquí, Señor, lea su escritura. Es que, mira, no es tema de no es harina de este costal, pero es importante decir que hay tantos problemas con el tema de las entregas de las unidades inmobiliarias nuevas en los PH. Yo te digo que yo tengo un PH que tiene un caos con el tema de los estacionamientos. 3 estacionamientos asignados a distintos propietarios. ¿Cómo hicieron eso? No me pregunten, pero está en la escritura. Lo que pasa es que muchas veces, yo le estaba explicando, yo soy abogada de CPH, muchas veces el mismo promotor no identifica los números en el reglamento. Y te los van a poner en la compraventa. Nada más ellos dicen 20 estacionamientos del nivel tal, son 60. Muchas veces la descripción es así. Bueno, y mira, por ejemplo, el registro público no se va a meter a ver unidad por unidad para ver si están repetidos los números. En el PH mío son 2 torres, y el genio que hizo la descripción del PH le puso son 3 secciones y 2 torres. Las secciones A, B y C. Y entonces torre A y torre B. Tú sabes el revolcón que es eso. Entonces torre A y torre B, los números de las unidades inmobiliarias son igualitos. 61A, 62B, 62B, o sea, se va de esa forma y cuando vienes a ver, todas las descripciones son iguales. Entonces, al principio, in the beginning, cuando venía la gente a cortar la luz, y no teníamos personal tan experto, usualmente venían y le cortaban la luz al PH, a la unidad inmobiliaria que no era, pues iban para la numeración que no era y así se iban. Y tuve recientemente el caso de una propietaria que le alquiló el estacionamiento a otra persona y la persona se estaba estacionando en el estacionamiento ajeno porque tenía la misma nomenclatura. Y cuando llega la dueña estaba enojada porque decía que bueno, que le estaban haciendo un uso indebido de su estacionamiento, pero en realidad era que había una equivocación en la identificación por parte de la vigilancia del estacionamiento. O sea que fue un error, no fue algo que haya sido hecho deliberadamente, pero es por esa misma situación de que se colocan los números iguales, ¿no? Correctamente. Muchachas, pregunta, esa gente que corta el agua en los PHs, colegas que cortan el agua en el PH, no se puede. El agua es un activo que no se puede cortar aunque esté comunal. Mira, Javiera está aquí y lo sabe. Cuando nosotros estábamos discutiendo esa ley de PH, estábamos en plena pandemia. Antes se podía cortar el agua. Yo tengo opiniones de mi Dios en algún momento. Sí, antes de la pandemia. No, antes del 2010, no. Antes del 2010, porque yo estuve en la discusión de la ley del 2010 también. Yo soy más vieja. En la discusión del 2010, yo me acuerdo que se pararon ahí varios abogados y hablaban de que nosotros en PH no estábamos facultados para cortar el agua, a pesar de que yo tenía una opinión del MIBIOT de que yo sí podía, porque con eso se pagaba la cuota de gastos, se pagaba a través de la cuota de gastos comunes.
Pero lo que ellos especificaban es que había una ley del IDAN que decía que el único que estaba facultado para cortar el agua era el IDAN y que ningún pH podía hacer esto. Entonces, cuando llega el momento, a partir de esa fecha, no se cortó más el agua, pero no estaba especificado en la norma. Cuando vino la ley 284, que estábamos en la discusión, estábamos en plena pandemia y lo que si ustedes se imaginan, en medio de esta pandemia, que hubiese un corte de agua potable, que es lo principal que tiene la persona para sobrevivir y salvaguardar su vida. Exacto, o sea, sería un acto ya criminal cortarle el agua a una persona. Estando en una pandemia. Yo tuve respuesta de consultas que sí te dejaban cortar el agua. ¿Cómo? Antes de los 284, tú tuviste la discusión de antes de la 2010, pero después de la 2010, como no especificaron el MIBI, te dejaba cortar agua. No, pero es que ya eso estaba aclarado, que había una ley superior. No, pero sí te la dejaban cortar. Yo tuve consulta después que me dijeron que sí. Yo cortaba agua antes de la del 2010. Bueno, después no podías cortar. Eso en los casos de que el agua fuera comunal. Exacto. Porque, por ejemplo, aquí todo propietario tiene su medidor. Yo tengo el otro pH que el agua es comunal. Pero como bien lo establece, como bien lo comentan y como bien lo establece la normativa, no se puede cortar el agua porque realmente... Actualmente. Vamos a leer. Se podrá suspender el uso de las áreas comunes recreativas y los servicios comunes como gas, internet, televisión por cable cuando es común, servicio de portero eléctrico, uso de elevadores, aseo y demás servicios comunes para cuyo suministro es necesario el aporte de cuota de gastos comunes. Esta medida será aplicable a partir de los 2 meses o más del vencimiento de la obligación de pago. Entonces, dice aquí, se exceptúa de este numeral la suspensión del servicio de agua. Entonces, aquí volvemos al tema del sentido común. Por ejemplo, el tema de aseo, que tú dices que, bueno, yo no voy a trapearle más el pasillo. Claro, no le vas a trapear más el pasillo si en ese pasillo nada más está esa persona. Pero si ese pasillo es compartido con 4 apartamentos, tú no puedes dejarle asear el piso porque definitivamente entonces estás afectando a los que los 4 estén morosos, ahí sí. Ah, sí, ahí sí que lo limpie su mamá. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, ¿Sí? Ahí sí, y yo digo, y hasta la recolección de basura, o sea, se queda la recolección. Ya yo estoy al punto que voy a agarrar a los que no están morosos, le voy a dar una calcomanía para que le pongan a su basura y dejo la basura del moroso ahí. Total, sería bien divertido. Mira, aquí tengo un comentario. Hay que darle que cumpla con el protocolo de accesos. Hay que darle molestias al moroso. Si es solo una entrada, deben anotarlo y tratarlo como visita. Mira, de hecho, aquí se tiene acceso, ellos tienen acceso, al principio tenían acceso a la propiedad directamente, pero como ellos han instaurado, ustedes no tienen idea la cantidad de gastos legales exuberantes en que hemos tenido que incurrir para defendernos de lo que ellos han generado. Están incurriendo ellos algo porque al final... Porque al final lo tienen que pagar. Y te comento, imagínate, esta persona, así, de grosso modo, como me dijo alguien, esta persona, uno de estos propietarios, pues son 4 mosqueteros, aquí le decimos los 4 mosqueteros. Estos 4 mosqueteros, que uno es el cabecilla, hablaba específicamente de que él tiene una hija con discapacidad, pero la hija es brillante. Es una chica con una condición que puede funcionar perfectamente porque ella sufre de espina bífida. Pero ella no vive en el edificio hace más de 3 años y, o sea, es una chica normal, tiene una vida normal, camina, maneja, todo. Entonces, este propietario se fue donde el juez de paz cuando aplicamos las medidas de restricción. Ellos tenían acceso a la entrada principal. Y con esto incrementaba el tema del recargo, porque fuera de eso, el señor debe una cantidad arriba de los 12,000 y no paga nada más que la cuota de gasto común actual, que es lo que él reconoce. Entonces, fue donde el juez de paz le mostró todas las cosas que tenía la hija y lo que me dijo era que él estaba sacando a su hija del edificio porque nosotros le teníamos
en la restricción de acceso y que él no podía subir y bajar. Y su hija a eso la lastimaba y él tuvo que mudarla. Y aunque se le presentó toda la información al juez de paz, que no era su competencia, porque obviamente pasaba la cantidad adeudada, sencillamente el juez de paz nunca nos prestó atención sobre esto y decidió hacer un resuelto. Y con el resto de los morosos igual. O sea, le hablo porque todos fueron en la misma condición. Yo espero que el nuevo alcalde haga una revisión de esos jueces de paz, porque ese juez de paz tuyo es un juez de paz que no es titular. Ojo, ese no es titular. Bueno, qué cómico, quiero que sepas que qué cómico, porque él se metió aquí en mi oficina estando el contador, porque él me venía a apresar. Entonces, hubieron muchas situaciones que realmente este no es un tema de ellos, sino que se trata de las restricciones Que de las acceso. autoridades se prestan para la Pero las censura de los autoridades poderes. Bueno, se prestan para la censura. hablando de eso, podemos ver otro caso. Una abogada viene a agarra, abogada administradora, le restringe el gas a una unidad inmobiliaria que está morosa. Esta persona va y pone una queja en el MIBIOT y a velocidad de rayo, porque sabes que ahorita mismo están fallando 3 años más tarde, pero esto fue a velocidad de rayo. Le mandaron a la administradora a restituir el gas dentro de la unidad inmobiliaria porque habían 3 niños. Entonces me pregunto yo, ¿para qué se colocaron para qué se colocó dentro de las normas estas restricciones si al final es imposible aplicarlas? Yo sé cuál aceptar. es ese caso, Priscila, y al final la administración perdió. ¿Cómo dice? Porque la administración perdió el caso. ¿Adivina por qué? ¿Por qué? Porque tienes que saber el contexto. Porque pusieron unas multas y recargos no legales. No sé esa parte, pero lo Sí, que ya sí, sé cuál es. Yo lo sé. lo que sí sé es Y entonces, a razón de eso, pusieron restricciones porque la unidad solo debiera recargo que ellos habían hecho por unas multas que se habían inventado el PH. O sea, bueno, que las multas tienen que tener un procedimiento. pero eso no era lo que había conocido el MIBIOT. Ellos habían conocido de la queja de que se le había restringido el gas y no la mandaron a restituir porque los recargos fueran malos o porque las multas fueran Le equivocadas. hicieron una medida previsoria, como establece la ley, que la ley Ajá. establece que tú puedes hacer medida previsoria porque si hay menores de edad, que al Exacto. final el PH no lo cumplió, ojo, no lo cumplió. Porque, La previsoria no la cumplió. mira, y a la final le tuvo que pagar al cliente, reponerle el dinero y el cliente está viendo ahí, el propietario está viendo si demanda al PH. Bueno, el asunto es que la propietaria no era que no tenía el dinero para pagar, porque evidentemente veían que estaba paseando por Dubái, por donde le daba la gana, y entonces era el inquilino el que tenía el problema. Machu Picchu. No, Machu Picchu no es nada, Dubái, mami, Dubái. Entonces la cosa es que al final tú te das cuenta de que antes de tú tomar cualquiera de estas medidas de retorsión, tú básicamente tienes que hacer un estudio sociológico de la persona y tienes que ver, por ejemplo, yo llegué a escuchar de la boca de un alto directivo de ahí de PH, el tema ese que yo les traigo a colación de que el niño recibía terapia y qué bueno, que cómo le iban a prohibir usar la piscina. Entonces, qué bueno, pero ahí está la piscina municipal. La pública, eso sí, no. Ahí está la piscina municipal. O sea, porque es muy sinvergüenza, no está pagando la cuota de gastos comunes. Si está bien, el niño tiene dinero para pagarle la terapia al niño y qué bueno que lo pueda hacer, pero mándalo a hacerlo a su... ¿Quién es el tutor del niño? ¿Quién es el que tiene que procurar el bienestar del niño? ¿El PH o sus padres? Entonces, sus padres, son cosas que lo al que final, deben. son cosas que al final que yo digo, y eso lo aprendí del profesor Alfaro en Costa Rica, que él decía que en un PH había una alta morosidad y que ellos lo que hicieron, como no se puede llegar a ningún tipo de arreglo, ellos lo que hicieron fue aumentar la cuota de gastos comunes para poder cubrir la morosidad. Entonces, todas estas personas que no tienen el dinero para cubrir una cuota de gastos comunes en un EPH, venda eso y múdese, vaya a hacer una casa de residencia y ya, punto, se acabó. Una barraca. Una barriada. No, una barriada, así que no, mira, yo no vivo en PH, yo soy dueña de un apartamento en un PH, pero yo no vivo en PH, mi casa normal es una casa de barriada común y corriente a la maldita sea, y si aquí hace bulla yo tengo que llamar a la policía o aguantarme la bulla de todas maneras.
Inclusive del otro lado del río, en contra de todo lo que dicen las leyes urbanas de Panamá, hay una cría de gallos desde que yo me mudé aquí en el 2001 y a mí me despiertan los gallos a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 y si dentro de un ratito lo oyen otra vez el gallo cantando. Entonces, es diferente cuando tú vives en casa que cuando tú vives en PH. Si tú no puedes pagar una cuota de gastos comunes, no te mudes. Múdese, venda y múdese. Venda. Por aquí tengo de Fito Brown 71. Y si se daña la bomba de agua, su mantenimiento, costo de energía, ¿cómo se hace? Si la gente, si para esa recaudación, no le puedes cortar el agua. Una cosa es cortar y otra cosa es que se te dañe la bomba. Son dos cosas distintas. Sí, porque eso la bomba y no hay plata para arreglarlo, te queda el edificio completo sin agua. Yo siempre digo, y que bueno, con el tema del gas, y que hay, porque ahí hay niños, yo y que oye, y cuando hay la prueba de hermeticidad, ¿qué pasa con esos niños? Cuando hay prueba de hermeticidad, ¿cómo se hace? Tienen que usar artefactos eléctricos, claro, exacto. Mira, de hecho, no quieres pagar, tienes que buscar tu remedio. Yo siempre aconsejo a los PHs de que no irnos directamente a un proceso ejecutivo, sino irse a un proceso extrajudicial. Normalmente cuando un propietario ve que hay un abogado involucrado y que eso le costó más, porque tú una vez le cargas al propietario, cuando le mandas la cartita, normalmente pagan o se ponen de acuerdo. Porque uno le dice, mire, si yo en tanto tiempo no recibo respuesta a usted, esto se va a ir a pobre ejecutivo. Lo siento mucho. Y allá no es el porcentaje que está aquí, va a ser más las cosas. Sí, pero no esperen, para los PH que no tienen plata, los PH que no tienen plata, no esperen que se le monte una multa, digo, no esperen que se le eleve el monto a llegar a los $1,000. Cuando usted está por los 600, 700, váyase a su juez de paga, a su pataleo, vaya a ver cómo consigue que esa persona pague. Pero no espere a que se le pase. No, pero es que también depende del juez de paz. Hay jueces de paz que no vale la pena meterlo procesos, porque quieren hacer tu audiencia. Y el proceso va a demorar los mismos 5 años que un proceso ejecutivo municipal. Dios mío, mira, Dios me ampare. Y con eso, muchachas, y el hecho de que, como bien decíamos al principio, el hecho de nosotros como administradores aplicar esta medida de restricción, y se lo digo por mi experiencia propiamente vivida, muy vivida, como los propietarios que pagan al día cuestionan duramente, y a pesar de que ya le han cedido a la asamblea, a la junta directiva, ¿verdad? Le han pedido establecer en nombre de ellos acuerdos o convenios de pago que permitan hasta cierto monto, si debe de $0 a $1,000, $2,000, acuerdo de pago. Los demás va a proceso extrajudicial. Eso es lo que desesperadamente aprobó la Asamblea de Propietarios en un momento dado para poder ayudarse y poder lograr tener este cometido. ¿Por qué? Se daban distintas situaciones con estos propietarios en el elevador. Por ejemplo, en una de las ocasiones, este propietario que les hago la acotación de hace un momento, él lo empujó a gente en el elevador. No las dejaba entrar. Es que pasan esas cosas. Lo que yo le decía ayer en antes del estacionamiento, y eso también es un consejo para todo administrador, es nuevamente el tema del sentido común. Dice el cumpleañero de hoy que la operación manda. Y la verdad es que tú tienes que tratar de mantener en la medida de lo posible la sana convivencia. Entonces, tú no puedes, las juntas directivas y las administraciones, a pesar de lo que diga la norma, no puede tomar medidas que puedan causar peores perjuicios a la propiedad. Mira, recientemente, esta semana fue muy viral un video y casualmente eso era parte de la conversación que tenía algo la semana pasada o antepasada con Ivin en el programa muy interesante de seguridad. Tú no estás en la cabeza de otra persona y tú no sabes esa otra persona qué ánimo tiene o qué pensamiento tiene o qué perturbación tiene. Fíjate el caso de Costa Rica, donde por una toma de agua, donde el vecino le cerraba la toma del agua al otro vecino, que no queda claro si es que era una sola toma de agua para las dos casas, lo cual me parecería que será un exabrupto de construcción. Lastimosamente. El hombre, uno de los vecinos le tira a pegar al vecino y el vecino le baja 14 tiros y lo mata, pero sin asco, y lo quiso rematar, o sea, y te das cuenta que hasta que la pistola no dejó de disparar, no paró.
Mira, aunque ustedes no lo crean, estas situaciones se han dado en propiedad horizontal. Aquí en Panamá ha habido problemas donde el guardia de seguridad, ya harto de X o Y situación, ha sacado el arma de reglamento y son personas que ni siquiera tienen un entrenamiento correcto para esto. Y hay personas dentro del PH que también andan armadas. Yo me acuerdo un caso del año pasado, una de las colegas que iban a buscar unos sicarios a un tipo y cuando van a entrar al elevador resulta que el que venía en el elevador venía armado también y se formó la corredera y la balacera. Entonces, fíjate hasta dónde llegan las cosas. Entonces, tú no puedes poner a un guardia de seguridad a detener a un propietario a usar un estacionamiento que él considera que es Total. su uso exclusivo, o sea, un bien anejo, porque esa figura la gente no la entiende, no la comprende. Eso es, para ellos es, este es mi estacionamiento y nadie me lo va a quitar. Entonces, fíjate, ponerle al guardia de seguridad esa responsabilidad en el pecho. Primero, vas a tener dos reacciones. O te toca Rambo, que sí va a querer cumplir la norma y se va a buscar problemas con todo el mundo y se van a entrar puñetes, o te toca el inútil, el que tiene el carnet de inútil así bien puesto, que dice, ese no es mi problema, si se quiere estacionar, que se estacione. Porque yo, Y miran para el cielo. por la plata que a mí me pagan, no me voy a buscar yo un problema aquí. Y entonces tenemos una situación fallida, porque tú no estás las 24 horas ahí para ver cómo fue que entró ese propietario. Entonces, las medidas que se tomen, que sean medidas posibles, no imposibles. Como dices tú, si yo tengo un portero nada más 8 horas al día, no le voy a quitar el pan. No puedo bloquearlo, no No. puedo restringir el acceso. Busca otra medida que sea que esté dentro de esas que están listadas ahí en el artículo 28, pero no hagas cosas que te vayan a traer problemas a ti o que vayan a traerle problemas al PH. O que vaya en contra del principio de la buena convivencia, porque a veces hay administradores que hacen el caos en el PH. Hacen el caos, no intentan de alguna manera mejorar esa convivencia. Mira, de hecho, yo les comento que en un principio, yo con estas personas, ¿qué yo hacía? Yo les escribía un correo, estimado fulano de tal, por este medio deseo, les exhorto, les saludo y todas las demás cosas. Sería bueno que usted pase por la administración y podamos conversar acerca del saldo pendiente que usted tiene. Ya. La persona venía, como ellos son especiales porque son de otra cultura religiosa, ellos no saben hablar en voz baja, sino que ellos te gritan y se ofuscan porque ellos quieren que tú entiendas que ellos no adeudan, y realmente tratamos de manejar las situaciones porque fuera de eso también ellos tienen un elevador por este tema religioso. Así que lo que hicimos fue tratar de manejar la situación debidamente en pleno conocimiento de que tienen un saldo, pero hay otra parte de la comunidad que no adeuda. Y estas personas las hemos tratado de sobrellevar en esta condición hasta que se establezcan los procesos legales correspondientes. Pero sí les comento que en el 2020, cuando se hizo el cambio de la junta directiva nueva, todos nos sentamos, hablamos, nos reímos. Y yo te voy a decir una cosa. Después de eso, cuando no fue recomendable el arbitraje para poder, porque esto lo tenía que pagar el edificio, para poder solventar su necesidad, según ellos, estas personas nos querellaron pidiendo 10 años de cárcel para la presidenta de la junta directiva, la anterior, para el presidente actual de la junta directiva, para la contadora y para mí. Pero bueno, eso es lo que estábamos hablando hace un rato, lo que te dije de la pura persona que dijo que los maleantes minaban a las personas de casos para volverlos locos. O sea, yo tenía casos en la corregiduría, casos en la fiscalía, casos en el juzgado civil. Yo tenía casos por todos lados. O sea, era una cosa increíble lo que me estaba pasando a mí. Yo decía, este tipo se volvió loco. Pero él no estaba ningún loco. Él, el abogado, le salía gratis. Y simplemente él estaba tomando todas sus armas porque lo que estaban peleando eran 14 apartamentos. Entonces, yo pienso que también mucho de lo que pasa allí, y eso tú quizás no lo ves porque tú haces la parte de la abogada solamente y no la parte de la administración. Hay mucho problema de ego, Sí. porque el ego, ¿por qué existe? Porque el problema es que
tú como administrador entras con una obligación legal. Si tú eres un administrador que sabes hacer tu trabajo y conoces tus obligaciones legales y lo que la ley te señala que tienes que hacer, tú vas a ejercer tu trabajo de acuerdo a eso, porque tú sabes que tú trabajas para una comunidad. Tú no trabajas para la junta directiva, trabajas para la comunidad. Si alguien dentro de la junta directiva, por ejemplo, está cometiendo una falta, tú tienes que ejercer esa obligación que tú tienes para hacer ese llamado de atención. No te puedes abstener de hacerlo porque es el presidente de la junta directiva o porque es la secretaria de la junta directiva o porque es el vocal. Tú tienes que poder llevar a cabo esa misión que te confiere la norma y para lo que fuiste escogido, entonces, o designado. Estás registrado en el registro público y eso no es por el gusto, es una responsabilidad legal que tú tienes encima porque tú estás registrado ahí. Si le pasa cualquier cosa en ese PH que tú permitiste que ocurriera, de mala manera tú tienes la culpa. Entonces, ¿qué pasa? El propietario te ve a ti como su empleado doméstico, como una persona que está ahí. Como un empleado doméstico, como un trabajador. Y hay que tener muy claro que los administradores siempre... La secretaria nada más hace recibo. En la ley de PH establece que el administrador y la junta directiva no tienen responsabilidad civil, penal y administrativa, pero solo siempre y cuando cumpla con los mandatos de la asamblea de propietarios y la ley. La ley, exacto. Ningún mandato puede ser contrario a la ley, por eso es que uno tiene que estar muy claro. El administrador, mi consejo siempre es allí, y estos espacios de docencia son tan importantes. Mira, este aporte, por sencillo que se vea, por coloquial, porque nos reímos, decimos anécdotas, al final es un aporte a la docencia de la administración, de la junta directiva y de todos los involucrados en la propiedad horizontal. Porque de esa manera tú vas aclarando las dudas, vas viendo dónde se están cometiendo los errores y no puedes forzar situaciones. Entonces, el administrador no es que sea bueno o malo, el administrador simplemente tiene que cumplir con sus reglas. El administrador no es que sea amigo o enemigo. Yo te digo que yo he tenido una semana del infierno con una propietaria que ella ha perdido todo el sentido de su cabeza, o sea, yo no sé, ella tiene un problema muy grave y te digo que la tengo grabada con unos espectáculos espantosos y yo te digo, pero todo es un tema de ego, porque ella dice que ella paga mi salario, entonces ellos no entienden de que hay una situación donde tú contratas a una persona para que guarde el orden y esa persona es como el policía. El Estado, tú pagas impuestos y existe un policía y el policía está para guardar el orden. Y ese policía tú no le puedes faltar el respeto, no le puedes hacer un daño, no le puedes pegar un golpe porque te metes en un problema porque el policía está ahí para poner el orden. Entonces, realmente esa es la labor del administrador, recaudar los fondos, velar por la conservación, salubridad del edificio, la sana convivencia, todo esto aflore y guardar que esta persona no le haga daño a esta otra persona. ¿Cómo puedes hacer daño? Con una instalación mala de electricidad, con una instalación mala de aire acondicionado, una instalación mala de gas, una instalación de plomería equivocada, o sea, tantas cosas que ponen en peligro la vida de las personas, que es nuestro primer bien custodiado en un edificio, porque yo siempre le hago el primer bien custodiado, la vida. Segundo bien custodiado, la intimidad, y por eso en los principios rectores establece el tema de la confidencialidad, porque tú conoces la vida y milagro de la persona, pero tú no puedes divulgarla a nadie. Entonces son cosas que la gente no comprende y al final ven al administrador como poca cosa, como cualquier cosa. Ojo, a mí me hicieron la consulta, un PH tuvo un proceso con un propietario. Al final el propietario perdió. En ese expediente había cosas que el mismo propietario decía de su vida. Me preguntan, el PH, ¿yo puedo divulgar eso? Yo, si demandó al PH, sí, porque todos los asambleas, si tú demandaste al PH entero, todos los que están en el PH, que son dueños, tienen derecho a saber ese expediente. Y a esto voy a aportar. Va a ser un espectáculo. Esta asamblea de este año voy a buscar popcorn, las voy a invitar. Porque esto va a ser un espectáculo. Miren, y ustedes saben qué fue el detonante en este tema. Ustedes saben que la ley 31, por ser abogadas, ya ustedes lo saben, pero nosotros nos acogimos en su momento de la ley 31 que decía que uno podía publicar a los morosos. En la ley 284 tú puedes publicar, pero la unidad, más no el nombre del propietario. Bueno. Si uno es malito, algo, porque yo digo que si uno es malito, pero yo no soy así. Uno puede poner como un plano del edificio, y que así, del piso, y poner, y que ponerle, sí, no, ponerle
puedes poner la unidad y la finca, y el que es curioso lo busca en el registro público y Pero ya para que sabe sepan quién dónde es. te ubicas, para que sepan dónde te ubicas. Ojo, que Por para mí, supuesto. yo sí, a mí no me gustó que se pusiera eso, porque yo como propietario de una unidad, yo debería saber quién vive en mi edificio. Ojo, yo tengo Por las Claro, supuesto. exacto, herramientas. claro, yo también estaba de acuerdo, yo digo, pero ¿cómo? Pero es que Me acuerdo que estábamos en voy a desacuerdo tú echarle y yo, la Priscila, culpa, sobre eso. voy a echarle la culpa a quien tengo que echarle la culpa. Ese fue el licenciado Candaneo, porque él dijo que estaban humillando al moroso y que lo estaban exigiendo y lo estaban No, Pero, asoleando. Yo es que pensé es que mi lo pero vieron deber una de ustedes. persona que saber. no cumple, es que una persona que no cumple tiene que sacarla de esa manera, porque es la única Bueno, manera. yo, A mí pero me da pena que ¿cómo? vean mi nombre entre la gente que debo. Entonces, vamos. Esos fueron Rolando Candaneo, secundado por el licenciado Felipe Chen, Ay, ay, aupado ay. por el licenciado Felipe El que Chen. está en contra de los morosos, ¿qué Yo pasó? estaba bien brava, pues yo decía, me van a quitar la única herramienta que yo tengo, porque en mi edificio aparecer en esa lista de morosos es como la ofensa más grande del mundo. Si yo quiero cobrar, yo nada más tengo que sacar mi lista de morosos, así ven. Mira, y si es verdad que era eso fue un detonante para la cantidad de quejas administrativas, por haberlo puesto en el mural espectacular, porque fuera de eso, nosotros tenemos esos gabinetes con llave, que no lo puedes abrir, pero ni nada, ahí, ni con llave Imagínate, mágica lo lo puedes rompió el abrir. vidrio. Entonces, tú te Entonces, imaginas, todos yo los sé morosos que estaban el puestos y la principio. gente me llamaba, ay, Alba, yo debo eso. Sí, eso está en su estado de cuenta. Déjame revisarlo, que mira que no lo he visto. Bueno, revíselo. Entonces, era una herramienta válida que tiene el administrador. ¿Por qué? Porque ahora resulta Oye, que las escaleras me llama un doctor y me dice que, oye, Priscila, eso se ve feo en el elevador. Esa morosidad tuya, una morosidad ridícula. Y yo dije que, doctor, pero que paguen, déjeme cobrar. Y que no, pero eso se ve feo. Y yo dije, Eso para que usted le hubiera dicho. no, déjeme cobrar, ese es mi trabajo. Y eso es lo único que me queda a mí para hacer en estos momentos. Oye, tengo cuatro propietarios morosos, uno de 500, uno de 300, uno de 300 y el otro sí debía más, el que está en arreglo de pago lo saqué de la lista porque se bajó del bus y pagó la mitad de la cuestión y tiene su arreglo de pago firmado. Pero mi jefe dije, oye, no, mira que eso es un edificio comercial y cuando la gente se sube eso se ve feo, como si te debieran miles de dólares. Yo, déjeme cobrar mi plata. Así, ahí se quedó, déjelo ahí. Déjelo ahí. Y entonces, el colmo es que le digo yo a la muchacha, oye, tiene que ponerle la torre, porque están pensando que el moroso es el de la otra torre. Entonces me dice un doctor de que, oye, pero fulano de tal, ¿por qué te está diciendo nada si él está moroso y él no está moroso? El moroso es del otro lado. Así hay que Tienen que especificar la identificarlo torre. debidamente. claro, Ahí se puede buscar un problema de difamación. claro. Sí, sobre todo. Yo no Pero sé por qué se lo quitó si lo tenía. Ella tenía torre A, torre B, tenía todo eso. Yo no sé por qué al final quedó sin la torre. ¿O será que el doctor no se fijó? Pero oye, son bien bochinchosos. ¿Cómo le gusta ver toda la lista? Entonces yo mandé que Entonces, ya publicamos la lista en Moroso y se van todos al elevador a ver qué es lo que hay. yo no fui muy partícipe de eso, de que lo quitaran, y también por el hecho de que a las finales, lo que está en registro público, Es como dice público. la palabra, es es público. público. Por eso yo pongo el número de finca. Pero tú sabes qué, Jayira, cuando hagamos la reforma de la ley, vamos a poner que se No ponga el digan nombre. eso en voz alta que Chen se ¿Por qué no? Que la cancilla. ley de documentos de datos personales, señor, si está en una base de datos pública, ya deja de ser privado. Exacto. Pero el que quiere vida genial nada más tiene que agarrar el número de finca y ya sabe Era perfectamente quién es el bien dueño. divertido. Lo que pasa es que, y depende, muchacha, porque imagínate, tú tienes una morosidad de ese tamaño. Pero, por ejemplo, yo puedo tener una morosidad de $60,000 en 4 propiedades. Y qué datos personales viste, de abusiva, dice, no está diciendo abusiva, Chen. Nosotros empezamos tarde, no sea necio. Dice que ya llevamos 17 minutos de sobretiempo. Eso es porque se quiere ir a trabajar y no puede dejar de escucharnos No nosotros. puedes dejar de vernos. Oye, bueno, sí, vamos cerrando que todo. Mira, batería de hierro viejo se le compra, no puede fallar. Acuérdate Eso que era muy estábamos común en la conversando que íbamos a tener pandemia. casi un desahogo entre el humoroso y todo un par de administradores más. Sí, Yo no soy administradora, pero es que yo me involucro tanto en los PH y algo te puede decir sobre eso. Que el administrador me llama a veces para todo, hasta
para cosas y que no, por eso de tal, le pasó con el otro vecino, y me vuelvo psicóloga. Sí, pues vienen los bochinches detrás de toda la cuestión. Yo tengo que aguantarme porque teníamos un abogado en retainer, porque yo hacía el trabajo, yo hago mi trabajo de administradora y él hacía Porque el tú, aunque trabajo de eres abogado. abogado, yo siempre le he dicho al administrador que es abogado, tú deslímite de tu área de abogado, Sí. porque no vas a ser imparcial. Aunque no te creas que últimamente estoy media conguiadita haciendo contratos que anteriormente se lo pagaban a este abogado y yo por evitarme la fatiga de tener que estar correteando al abogado para que me dé el contrato, lo hago yo misma. Entonces, de cierta forma, eso le genera un ahorro al PH porque cada vez que él va a hacer un contrato son de 350 a $500. Entonces ya yo me pongo a hacer mi contrato y se acabó. Pero cuando son temas de conflicto, no, porque el peor abogado uno mismo es uno. Entonces, por ejemplo, Exacto. con la señora del infierno, yo voy a buscar a alguien que me auxilie porque yo la verdad es que no quiero tener que hacerlo yo sola. A mí me han contratado PH y administradores para yo sentarme a conciliar con propietarios. No, ahí no hay conciliación posible. Cuando la persona está destornillada, está destornillada. O conciliar con el administrador, porque a veces es que el conflicto también a veces el administrador con el propietario y la junta directiva me dice, no, ¿sabes qué? Te voy a contratar para que tú lo sientes y converses con ambos. Mira, lo que pasa es que, mira, hay una situación que se da en PH y lastimosamente es así. Las personas piensan, y se nos cayó algo. Las personas piensan que mientras más gritan, más tienen la razón o más se pueden salir con la suya. Entonces, cosas tan sencillas como, por ejemplo, usted tiene que llenar un formulario donde usted especifique que usted durante el tiempo de una remodelación va a asignarle su estacionamiento a tal auto con el chofer tal, número de cédula tal, porque ni Dios lo permita, sucede cualquier cosa, allí uno tiene que saber quién fue la persona que ya chocó otro carro o que hizo algún daño o que se robó algo, porque puede ser que una persona que tenga un pick-up y de repente le gustó algo de algún otro vecino y se lo llevó, entonces uno tiene que tener la información de quién es la persona que está cometiendo el ilícito o quién hizo ese daño. O ¡Ey, no ese es mi ponerse bravo que estacionamiento! Tú no me vas a que echar. llega, la persona lo identifique y lo registre. Que Exacto. yo soy, y los proveedores, aunque vengan todos los días, para mí deberían identificarse y registrarse todos los días. Claro, todos los días. Entonces, esta cosa, eso de que este es mi estacionamiento, sí, pero usted está en un área común, en un PH, donde usted tiene que identificar quién va a hacer uso de ese espacio que aunque sea suyo, ya sea bien anejo, o sea Vamos a un tener que bien. hacer un programa solo de estacionamiento. Chicas, quiero retomar antes de irnos para que todos los compañeros y las personas que nos siguen estén claros de qué hablamos. Artículo 28 de la Ley 284 del 14 de febrero del 2022. Esto habla el incumplimiento de las obligaciones de pago de las cuotas de gasto común en el plazo establecido, es decir, dentro de la fecha establecida en el reglamento de la propiedad horizontal. Cobro de un recargo de hasta el 20%, de acuerdo al establecido en su reglamento de copropiedad. Importante definirlo por ahí. Se podrá anunciar en lugar visible, yo creo que esta es la parte que más me gusta. Cuando tú anuncias en un lugar visible, aparece aquí en las páginas amarillas. Solo con el número de la finca, el monto y el número de apartamento, exceptuando, gracias a la ley 284, exceptuando el nombre del propietario, que lo deberían tener allí. Se podrá suspender el uso a las áreas, a las amenidades, todo lo que tiene que ver gimnasio, piscina, todo lo que tengan ustedes, controles de acceso, restringirlo. Se podrá restringir todas las amenidades, de acuerdo a lo que establece la ley. Se podrá restringir el uso de entrada por control remoto o facilidades tecnológicas al propietario de la unidad inmobiliaria morosa. Pero esto siempre y cuando usted tenga quien le permite el acceso a este propietario, como lo hemos mencionado, para evitar que este propietario no pueda accesar a su bien privado. Se podrá restringir el acceso vehicular de visita. Esa parte ahí de visita, eso es lo que dice el numeral 6. Se podrá restringir el acceso vehicular de visitas y proveedores no esenciales y o urgentes a la unidad inmobiliaria morosa. Yo esta parte prefiero mejor
Digo, hay muchas necesidades que la persona en un momento va a poder, va a requerir. Y es importante que, indistintamente de la condición, porque imagínate, si es un tema de gas, hay que correr. Entonces, No, pero es que ahí dice que emergencia Bueno, sí. Lo que ellos te están diciendo es que, por ejemplo, si alguien te viene a visitar, que estacione el auto afuera, eso es todo. Así es, eso fue lo que se definitivamente. habló, te estoy hablando de lo que se habló en no, la o porque misma vienen a noticia. instalar un cable. No, señor. ¿Qué es Exacto. afuera? el proveedor? Ese Ah, afuera, para allá. exactamente. Eso no es Se una podrá necesidad. interponer proceso ejecutivo para recuperar esa platita que bien le hace falta al PH. Y se verá informar por escrito al acreedor hipotecario. Bueno, y aquí ¿A alguno le ha servido eso? Pregunta. Ustedes que son dice administradoras. cualquier cosa. Realmente, mira que realmente no. A mí no ¿Qué me ha cosa? servido eso Ah, el porque acreedor hipotecario no. Pero mira, aquí está Fito Brown. Dice, yo como propietario responsable no tengo por qué cargar a los irresponsables. Y es lo que hablo yo de la solidaridad, que hablan y que la solidaridad en el PH, la solidaridad en el PH no es que los demás carguen al moroso, la solidaridad en el PH es que todos contribuyan a mantener la cosa común. O sea, si un PH entra en una grave morosidad, ¿qué dejo de mantener primero? ¿El elevador? Dejo de mantener dejo de pagar el agua, dejo de pagar la luz, o sea, ¿qué dejo de pagar primero? Entonces, te la tienes que jugar. no, entra en un estado de Eso me recordó a un inadministrable. cobro que dijo, y que bueno, si no pueden pagar el consejo para limpiar, ¿por qué entonces dejen de pagar al administrador, señora? El tener un administrador es por ley. Exactamente. Y el que no lo tenga es una multa al PH. El chocolate E del Perú. inscrito menos. No, es que yo te voy a decir una cosa, una vez que tu nombre está empeñado en una propiedad horizontal, tú tienes que velar porque todo ahí ande como un reloj, porque el día que ocurra un incidente, al primero que vienen a buscar es al administrador. ¿Y usted qué hizo para resolver esto? ¿Y usted por qué tenía esto mal? ¿Por qué no tiene la certificación del elevador? ¿Por qué no tiene la certificación de la alarma? ¿Por qué no tiene la certificación? ¿Por qué este extintor no está actualizado? O sea, tantas cosas que hay que ver en un PH, que la verdad es que el que empeña su nombre en un PH tiene que saber que tiene que estar velando porque todo ande como un Y yo reloj. siempre digo a los administradores que Debidamente. todo por escrito. Todo Si por ustedes escrito. vieron que había que cambiar algo y no le dieron autorización, póngale por escrito que usted lo puso y usted se lo informó a la junta directiva. Porque lo que no está Después, escrito no después existe. la teja te cae a ti cuando viene otra junta directiva o cuando viene una queja diciendo que no estás cumpliendo con los protocolos de seguridad del edificio. Yo tengo una pregunta, aprovechando que las tengo a las dos aquí, que ya vamos a terminar, señor director, que estamos pasadas en el tiempo y gracias por Nada. seguirnos permitiendo este espacio. Ok, cuota extraordinaria que debe un propietario. Esta cuota extraordinaria que este propietario adeuda pasa a ser cuota de gasto ya, cuota ordinaria, porque Dice la norma, según lo dice la norma, pero según el ambiente romántico de que amanezca el millón, te dice que esa cuota extraordinaria no la puedes mezclar con la cuota ordinaria. Eso lo oí de la boca de un alto jerarca de la dirección de PH directamente hacia mi rostro. Ojo, sí y no. Yo siempre digo que se tienen que manejar por cuentas separadas. Si la asamblea aprobó que el que no pague a tiempo tiene un recargo, póngale su recargo independiente de su cuenta separada. Cuando tú te vas a un proceso ejecutivo, tú unes, es uno solo, tú presentas la cuenta. Yo lo que hago es que presento la de la cuota común y la de la cuota extraordinaria como deuda y lo pongo todo en la demanda, pongo un solo monto. Pero presento los dos estados de cuenta. Y, ojo, ¿por qué es eso? Porque, si bien es cierto, la gente dice, yo sé que el Código de Comercio dice una cosa, pero el Código Civil dice otra. Y las relaciones que se manejan en el PH son civiles, no comerciales. Por lo tanto, tú no te puedes... La ley de PH es una ley especial y lo que ella señala eso debe ser. Y si la ley te dice que todo es cuota de gastos comunes, tú no debes tener que hacer una acotación especial de esa cuota y todo debería ir a la cuota más antigua. Pero no es Sí, lo pero que... el asunto es que, ¿qué sucede? El Código Civil, por eso la ley, como la ley de PH es civil, realmente civil, es una relación civil, no comercial. El Código Civil te establece que si la persona paga algo civilmente, no comercialmente,
y te dice a qué se lo tienes que aplicar, a eso te lo tienes que aplicar. Bueno, eso es discutible porque ellos hablan de que si tienes una factura de la misma especie, tú tienes que poder decidir a cuál factura le vas a aplicar el pago. Pero esta es una contribución y contablemente yo tengo opiniones con el tema de las normas internacionales de contabilidad. El asunto es que los pagos se tienen que aplicar a la cuota más antigua, porque ¿qué pasa si alguien se te aparece y que yo debo 3 años de cuota de gasto? No, él lo quiere que se lo apliquen a lo actual. Quiere que se lo apliquen a lo actual. Entonces, ¿cómo tú vas y le dices al banco que tú le vas a pagar ahora y tú vas a tal día y qué pasó para atrás? Bueno, porque no, es lo que te dice que es comercio. No es lo mismo pagar ahora que estar al día. Son dos cosas distintas. Sí, claro, sí. Lo comprendo claramente. Yo tengo mis recibos que yo pagué abril. No, abono a cuenta. Abono a cuenta. Y ese es uno de los casos. Miren, lo que pasa es que hay una porque civilmente, ojo, no hay casos con PH, pero sí por relaciones civiles, donde establece que sí lo tienes que aplicar. Entonces, tiene que tener ahí, yo he tumbado recargos por eso lo vamos a tener que arreglar cuando reformemos la ley. Bueno, muchachas, yo les voy a comentar que vamos a tener una segunda parte, porque realmente aquí nos falta Chen. La próxima semana tiene que estar en este programa. No sé qué va a hacer. Bueno, aunque les comento que vamos a ver cómo... Ya ha estado en el programa, todo el programa se ha estado criticándonos, diciéndonos barbaridades. Bueno, pero lo que pasa es que él tiene que estar aquí para poder debatir amenazando, y que la espero en la asamblea, y está amenazando. Entonces, el tema de esto es que tenemos que llevar este programa a la segunda parte. Y primero que todo voy a aprovechar para comentarles que el programa seguramente de esta segunda parte de este programa no va a ser el próximo viernes, sino la semana después del 16, o sea, el viernes, puede ser el viernes 21. Ay, mira la amenaza, dice que se va para Vía del Cafetero para venir al Desahógate, malvado. Bienvenido, ahí para el viernes 21 vamos a tener seguramente la segunda parte de este programa. ¿Por qué? Porque adivinen, la próxima semana tengo un invitado especial que nos va a hablar de la contabilidad en la propiedad horizontal. Entonces, me gustaría comentarles que tienen que prepararse para esta segunda parte y traer, ahí vamos a tratar de que algunos de los compañeros nos compartan sus experiencias, porque nos me va a jalar la oreja el señor director y la señora productora también, pero especialmente para que podamos mostrar un poquito más, involucrar este uso de bienes anejos y todo lo demás que compete a las restricciones dentro de la propiedad horizontal. Así que, licenciada Jayira, como siempre, agradecida con usted por... Mira, que ustedes me volaron el tema, porque yo la semana que viene en el Cafetero, aprovechando para meter mi gol, también voy a estar con Aldo Sucre, hablando de lo mismo. Vamos a hablar de las restricciones y vamos a hablar de la diferencia entre el cobro al moroso en PH y el cobro moroso en un residencial bajo la figura de asociación, que la gente se confunde y se vuelve loca. Son temas diferentes. PH que no tienen nada que ver con los residenciales. Así que bueno, ese es mi gol, dale. Así que gracias por invitarme. Cariño, muchas gracias Priscila por estar hoy en día. A todos nuestros radioescuchas y seguidores, recuerden 3 cosas importantes. A través de Radiofrecuencia Amiga, este programa se retransmite los lunes a las 9 de la mañana. Le mandamos un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte y un saludo cordial a nuestros amigos de la antigua provincia chiricana. Otra cosa importante es que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, aquí en Instagram, por donde se transmiten todos nuestros programas, y también en nuestro canal de YouTube. Y este mismo programa lo pueden ver allá, pues, ya en diferido. Y no se olviden de que tenemos también próximamente el Networking Cocktail Day de nuestros amigos del TEP. Le agradecemos a todos ustedes por estar conectados hoy y todos los viernes en su programa, El Desahógate. Feliz fin de semana, muchas bendiciones para ustedes y los esperamos el próximo viernes. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal.
Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Radio Voz PH, la radio de la propiedad